Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buen día, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuaremos con la unidad de compuestos oxigenados, a través de la cual se espera que ustedes puedan distinguir los diferentes grupos funcionales presentes en las moléculas de compuestos oxigenados y reconocer su nomenclatura y sus propiedades. Particularmente el día de hoy vamos a estar abordando los temas de aldehídos y cetonas, propiedades, uso y nomenclatura. Mi nombre es Dayana Leal. Previamente hemos comenzado a ver los grupos funcionales, éter y alcoholes, en los cuales el oxígeno estaba unido a la cadena carbonada a través de enlaces sencillos. En el caso del éter contenía dos grupos, alquilo u arilo. En el caso de los alcoholes, el oxígeno estaba enlazado a un grupo alquílico o arilo o a un hidrógeno. El día de hoy comenzamos a abordar los compuestos con grupos carbonilos. Un grupo carbonilo es un átomo de carbono, este que tenemos acá, unido directamente a un doble enlace oxígeno. Particularmente hoy vamos a abordar los aldehídos y las cetonas. Comenzaremos iniciando abordando la estructura del grupo carbonilo, que es la que he mencionado anteriormente, un carbono enlazado a grupos alquilo, arilo u hidrógeno u otro grupo funcional, puede ser oxidrilo, pero que posee su característica principal del grupo carbonilo es que tiene el carbono doble enlace oxígeno. ¿A qué nos referimos con carbono doble enlace oxígeno? Pues que este carbono está unido a dos grupos R y está enlazado a un oxígeno, pero como cada carbono tiene la posibilidad de tener 4 enlaces, entonces este carbono tendría por aquí un enlace, 2 enlaces, y entonces cuando se enlaza el oxígeno a través de otro enlace sigma serían 3 enlaces. A este carbono le va quedando un electrón por acá libre, y en el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones, entonces aquí ya tendría uno, que es con el que comparte el enlace sigma. Por aquí va a quedar con 2 pares de electrones libres, y entonces le va quedando también un electrón libre acá. Entonces, estos electrones que están aquí libres en estos orbitales se enlazan a través de lo que se conoce como un enlace pi. Bien, entonces dice, el enlace sigma se forma a partir de dos orbitales atómicos híbridos, sp2, uno del carbono y otro del oxígeno, y el orbital pi mediante el solapamiento lateral de los orbitales p paralelo que no sufren hibridación. Entonces, la estructura electrónica del doble enlace carbono-oxígeno consta de un enlace sigma, que viene siendo el enlace sencillo, y el enlace pi como resultado del solapamiento de estos dos orbitales, de este orbital p. Bien, podemos verlo, este recuadro que está acá me indica que estos átomos están en el plano, mientras que esto acá viene formando este otro enlace. Entonces, como todo queda en el plano, como toda esta estructura queda en el plano, se dice que esta es una estructura con una geometría molecular triangular plana, ¿ok? Como una especie de triángulo plano. Particularmente, como el oxígeno es más electronegativo, entonces va a atraer el electrón que está acá en el carbono, y esa densidad electrónica se va a poder observar sobre todo en la parte del oxígeno. Como el enlace carbono doble enlace oxígeno es un enlace fuerte, entonces tiene una longitud menor.
Es similar al doble enlace carbono-carbono, pero el doble enlace carbono-carbono mide 1.34 angstrom, mientras que el enlace carbono doble enlace oxígeno 1,23 angstrom. Ustedes dirán, bueno, profesora, ¿y cómo puede saber uno eso? Pues hay medidas computacionales, hay diferentes simulaciones, particularmente yo podía observarlo a través de las medidas cristalográficas, trabajaba con cristales, se podía determinar y pues hay unos paquetes computacionales que me indican cuál es la estructura con unos parámetros estadísticos que es más aceptable para el compuesto que estamos midiendo. Y en general se observa este tipo de longitud para este tipo de enlace. Bien, entonces le decía previamente que como el oxígeno es más electronegativo, entonces los electrones pi, que son enlazados más débiles, estos electrones correspondientes al enlace pi son atraídos con más fuerza hacia el átomo de oxígeno, de manera que esta estructura queda parcialmente cargada eléctricamente de modo parcial. De esta forma, el carbono queda con una carga parcial positiva y el oxígeno con una carga parcial negativa. Esto se suele representar de esta manera. Son dos estructuras, esta que tengo acá, y esta doble flecha me indica que es una estructura en resonancia, es decir, que este compuesto a veces es visto de esta manera y a veces es visto de esta otra, con una carga positiva a él y con una carga negativa en este otro caso. Esa carga negativa hace que las moléculas con grupos carbonilos sea una molécula polar, ¿sí? Entonces, como aquí tengo una carga parcialmente negativa y este carbono queda parcialmente positivo, este carbono es más susceptible de ser atacado por un nucleófilo. Ustedes dirán, profesora, usted nunca nos ha hablado de nucleófilos. Los nucleófilos son sustancias que suelen tener electrones, bastantes electrones. Entonces, acá me aparece la carga negativa, donde solemos asociarlo a los aniones, pero no va a ser necesariamente un anión, puede ser una especie química que contenga electrones, ¿ok? Entonces, como queda cargado positivamente, que quiere decir que básicamente como que ha cedido su electrón, él puede aceptar electrones y por eso acepta electrones de nucleófilos. Bien. Comenzamos estrictamente con lo que son aldehídos y cetonas, ¿ok? Ambas, por supuesto, contienen lo que es el grupo carbonilo y, de hecho, se suelen parecer bastante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el aldehído está conformado por un carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, hacia un lado tiene un grupo radical que puede ser alquilo u arilo, y hacia el otro lado tiene un hidrógeno. Lo van a poder visualizar de esta manera, lo van a poder visualizar de esta otra manera, y en algunos casos ya les voy a mostrar de qué otro modo, y así es más difícil de visualizar, pero ya se los voy a mostrar más adelante. Las cetonas, por su parte, tienen el carbono doble enlace oxígeno y hacia los dos lados tiene cadenas radicales, que pueden ser alquilos u arilos. ¿Cuáles son los arilos? Los anillos, ¿ok? Bien, entonces la diferencia es que la acetona está, el grupo carbonilo, en el medio de una cadena carbonada, mientras que el aldehído está en una posición terminal. Y bueno, acá está la característica principal. La acetona posee dos grupos alquilo u arilos unidos a un grupo carbonilo, y el aldehído tiene un grupo alquilo y un hidrógeno unidos al carbonilo. Esa es la diferencia. Y bueno, podemos evaluar un poquito a nivel de estructura lo que es la polaridad. Esto que tenemos acá, por ejemplo, es un aldehído, particularmente un acetaldehído, porque tengo el carbono doble enlace oxígeno, hacia acá tengo un metilo, esto es el aldehído, tengo por acá un metilo y por acá tengo un hidrógeno. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, pues tiene esta polaridad de 2.7 device,
Mientras que en el caso de la acetona, como está intermedio, ellos dos pueden aportan a una mayor sumatoria vectorial y entonces esta molécula tiene una polaridad un poco más alta y podemos ver la comparación con el clorometano, que es esta molécula. Cuando tenía por acá, lo tenía como un tetraedro y que me genera, o sea, como era un tetraedro, venía hacia acá un vector, hacia acá otro vector, me daba una suma y adicional se sumaba el del carbono con el cloro. Y en este caso el clorometano tiene una polaridad de 1.9 Debye y el éter, por ejemplo, el éter dimetílico, que lo puedo comparar un poco con la acetona, él tiene una polaridad menor. ¿Bien? ¿Por qué? Ustedes dirán, profesora, pero ¿por qué? Si igual están... O sea, lo que pasa es que aquí ellos están atraídos por este oxígeno. Me genera aquí un vector, me genera aquí un vector. ¿Ok? Pero en este caso el carbono está directamente unido al oxígeno. Entonces el vector, la suma vectorial es mayor. ¿En qué incide esto de la polaridad? ¿Cómo incide? Primero que nada, en las propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, veamos esta tabla. Tenemos los que terminan en al, van a ser aldehídos, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. El metanal, etanal, propanal son aldehídos, el benzaldehído. El metanal es el aldehído con solamente un carbono. Entonces, el metanal tiene un punto de ebullición de menos 21 grados centígrados. ¿Qué significa? Que es un gas, De hecho, el etanal tiene un punto de ebullición de 20 grados centígrados. Es decir, a temperatura ambiente, en Quito todavía puede estar como gas en la sierra, pero aquí, aquí como el punto de ebullición es más bajo que la temperatura ambiente, también estaría en estado gaseoso, se volatizaría muy rápido. El propanal tiene un punto de ebullición de 49 grados, entonces ya a partir de acá pasan a ser líquidos, ¿ok? Líquidos. Y la propanona, por ejemplo, si lo quiero comparar con el propanal, la propanona, la butanona, pentanona, 3-pentanona, ellas suelen tener el punto de ebullición un poquito más alto que los aldehídos. ¿Y a qué se debe eso? Porque las cetonas tienen una mayor polaridad. Y al tener una mayor polaridad, quiere decir que están enlazados con más fuerza. ¿Por qué están enlazados con más fuerza? Porque como tengo aquí una carga positiva y tengo aquí una carga negativa, ¿sí? Entonces estamos ante la presencia como de fuerzas electrostáticas, de fuerzas de atracción, y cargas eléctricas diferentes se atraen con fuerza. Entonces, si se atraen con fuerza, tengo que aplicarles más energía para poder separarlas. Entonces, a ellas les tengo que aplicar una mayor energía que a los aldehídos. Yo digo a ellas porque es las cetonas. Y en el caso de aldehídos digo los aldehídos. Pero no sé si son ellas o ellos. Entonces, el metanal es gaseoso, los aldehídos hasta 12 carbonos son líquidos y los demás son sólidos. Las cetonas hasta 10 carbonos son líquidas, las restantes son sólidas. Y estos compuestos son menos densos que el agua. Los aldehídos con cadenas cortas suelen tener olores irritantes. Ustedes podrán, quizás alguna vez hayan ido a algún velorio y resulte que el olor sea un poco fuerte, pues es porque en muchas ocasiones contiene lo que son aldehídos y sus olores son así como picosos, ¿ok? Entonces sí, la nariz comienza como a picar, se debe a esta característica. Luego, los aldehídos con cadenas un poquito más largas suelen tener aromas agradables y ya con cadenas más largas se vuelven inodoras. Caso contrario, las cetonas con cadenas pequeñas
tienen olores agradables y las cadenas largas tienen olores desagradables. Finalmente, las más grandes son inodoras. Respecto a los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas, son más elevados que los hidrocarburos. ¿Por qué? ¿Por qué serán más elevados? Porque en este caso, bueno, veámoslo acá, por ejemplo, para el butano, el punto de ebullición es 0 grados. Para el propanal, que es la cadena con 3 carbonos, 1, 2 y 3, propanal 49 grados centígrados, la acetona 1, 2 y 3, 56 grados. Entonces, los puntos de ebullición de aldehídos y de cetonas son más altos que los alcanos, porque ellos no son moléculas polares, entonces sus enlaces son más fáciles de romper, mientras que ellos tienen por acá un enlace polar. Pero a su vez, los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas son más bajos que los de alcoholes, ácidos y aminas. Bien. Y eso se debe a que los aldehídos y cetonas suelen ser donadores de enlaces de hidrógeno, perdón, aceptores de enlaces de hidrógeno, pero no donadores. Ya los vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos dice, el oxígeno carbonílico de aldehídos y cetonas puede formar puentes de hidrógeno con los protones de los grupos OH. Por ejemplo, acá tengo una cetona. Entonces, este grupo carbonilo, por aquí tengo grupos alquilos, ¿sí? Y este doble enlace, como tiene una carga parcial negativa, entonces acá va a tener un par de electrones que los puede compartir con el hidrógeno del agua. Por este otro lado también tiene un par de electrones que también puede compartir. Y entonces puede generar o puede unirse a través de enlaces de hidrógeno con moléculas que sean donadoras de enlaces de hidrógeno. ¿Cuál de una molécula es donadora? Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, el oxígeno tiene parcialmente la carga negativa y el hidrógeno queda parcialmente positivo. Entonces, este hidrógeno puede aceptar electrones. Bien, acá está la representación. Por ejemplo, tenemos aquí del aldehído, ¿okay? Donde el oxígeno tiene la carga positiva. Porque no es que sea imposible, podría quizás formar enlaces de hidrógeno a través de este otro que tenemos acá, pero es bastante difícil. ¿Por qué? A ver, como él queda con una carga parcial negativa, este carbono queda con una carga parcial positiva. Entonces, este hidrógeno no va a estar con carga parcial positiva y por tanto no puede ser compartido. Ese es uno de los motivos. La electronegatividad es muy importante y la polaridad. Entonces, en el caso del aldehído puede formar enlaces de hidrógeno de esta manera y al igual las cetonas. ¿Sí ven? Esto hace que los aldehídos y las cetonas puedan ser solubles en agua. Ustedes dirán, ¿cómo influye para que sea soluble en agua? Pues si puede enlazarse con el agua, pues se va a solubilizar. ¿Ok? Eso es. Pero son solubles en agua, más solubles en agua que los alquenos, pero menos soluble que los alcoholes. ¿Ok? Y acá mostramos el ejemplo. Tenemos el 1-buteno, su punto de ebullición es menos 6 grados, es ligeramente soluble en agua, sobre todo si se calienta. El propanal tiene una proporción de 20 gramos por cada 100 mililitros, mientras que el propanol es básicamente completamente miscible en todas las proporciones. Y esto se debe a que el etanol puede formar enlaces de hidrógeno por el lado del oxígeno con hidrógenos y por el lado del hidrógeno con los oxígenos de las moléculas de agua, inclusive, mientras que él no. Entonces esa es la diferencia, que él puede unirse con más moléculas de agua que él.
Bien, entonces, los aldehídos y las cetonas de bajo peso molecular son solubles en agua. Mientras más pequeñas sean, más solubles van a ser. A medida que estas cadenas laterales vayan creciendo, van a ser más insolubles. ¿Bien? Porque a pesar de que se unen por aquí, tengo toda esta cadena que es más difícil de solubilizar. Entonces, al aumentar el peso molecular, como hemos visto en el caso de los alcoholes en la clase anterior, la molécula disminuye su polaridad y por consiguiente disminuye la solubilidad en agua. Los usos principales de los aldehídos son la fabricación de resinas, plásticos, solventes, tinturas. En perfumes se utiliza muchísimo, ya se los voy a mostrar. Los dos efectos más importantes son narcotizantes e irritantes. El glutaraldehído es un compuesto muy importante porque se utiliza como desinfectante de equipos médicos y odontológicos, ¿ok? Es bastante inocuo. El formaldehído se utiliza en fabricación de plásticos y resinas, industria fotográfica, explosivos, como antiséptico y preservador. Y cuando digo preservador es, por ejemplo, se utiliza en el caso de preservar los muertos, por ejemplo, para los velorios y todo eso. Los principales efectos del formaldehído es irritación de las vías respiratorias, ojos y dermatitis. Las cetonas son empleadas ampliamente como disolventes y bueno, eso lo podemos ver las muchachas sobre todo pintándose las uñas, ¿ok? Se utiliza como disolvente. La presencia de ellas en el hogar es abundante. Todas las cosas que tienen olores ricos suelen ser provenientes de moléculas de aldehídos y de cetonas. Por ejemplo, el olor de mantequilla, sí, pero sobre todo cuando ya está así como dañadita, se debe a la presencia de esta molécula que se conoce como butiraldehído 1, 2, 3 y 4. Es un aldehído, tiene acá un carbono doble enlace oxígeno, un hidrógeno, es un aldehído y es el responsable del olor en la mantequilla. Tenemos aquí la molécula de vainilina, que es el que le da el olor característico a la vainilla. Es un anillo de benceno que tiene un éter, un enlace sencillo con oxígeno, aquí tengo un grupo metilo, esto es un éter, un alcohol y un aldehído. Y aquí es donde yo les decía a ustedes que a veces los aldehídos son visualizados de esta manera, pero a veces son visualizados de esta manera. Y es un tanto difícil que lo puedan ver, porque muchos de ustedes dirán, bueno, profesora, pero esto es un alcohol, entonces esto también. No. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4 enlaces. Y aquí yo vengo y saco mis cuentas. Digo, 1, otro con el hidrógeno 2, y entonces tiene que tener 2 con el oxígeno. De hecho, los coloqué por acá para que lo puedan visualizar. Esta molécula y esta es la misma. Tengo aquí el éter, el alcohol y esta es la estructura del aldehído. ¿Ok? Entonces, bien atentos porque a veces he visto así y a veces he puesto así. Ok. Tenemos en este caso la molécula de la acetofenona. Es una cetona porque tiene un carbono doble enlace oxígeno, hacia un lado tiene un anillo aromático, hacia el otro tiene un grupo metilo, ¿ok? Está intermedio, entonces es una acetona y a él se debe el olor del pistacho. Y tenemos por aquí un aldehído que qué bueno que huele, es el trans-cinamaldehído. A mí me encanta esta molécula que le da el olor característico a la canela. Entonces, es trans porque tiene aquí un doble enlace carbono, tiene una cadena de 1, de 2, de 3 carbonos y tiene hacia acá, teóricamente un hidrógeno, hacia acá tiene otro, acá tiene el aldehído y esta molécula se suele conocer como cinamaldehído, ¿ok? Y les digo lo mismo, le muestro esto que tengo acá, es esto, ¿ok? Entonces viene siendo 1, 2 y 3 átomos de carbono
dicha molécula tiene un alqueno y tiene como sustituyente un grupo fenilo, pero se conoce como cinamaldehído. Es una práctica que se hace bastante cuando estamos en química pura. Por aquí tenemos la presencia de una acetona y esta es la molécula del alcanfor y le da el olor al alcanforado a las sustancias, como por ejemplo los linimentos. Yo no conocía este nombre, creo que no sabía a qué se refería hasta que llegué acá y encontré en el supermercado un potecito que se llama linimento y que ahora lo amo, sobre todo ahorita con este trabajo virtual que da bastante dolor de espalda. Entonces, ¿cómo puedo distinguirlo? Porque tengo un doble enlace carbono-oxígeno. Hacia acá se sobreentiende que tiene un carbono y hacia acá también. ¿Okay? Esta molécula es muy compleja. Qué fea esta moleculita, qué fea la verdad. Y bueno, hacia acá está un tanto complejo, difícil de ver. Hacia aquí tiene un grupo funcional que ustedes no han visto, pero aquí sí puedo visualizar que tiene una acetona. Esta otra molécula es también, no se ve tan bonita, es un ciclo alqueno que contiene una acetona. Y hacia acá tiene otro alqueno como un grupo radical. Y esta le da el nombre, la carbona le da el nombre a la menta verde, el olor a la menta verde. Y aquí tenemos el caso de la muscona que da el aroma de almizclado. Y esto se utiliza muchísimo en la parte de cosmética, de perfumes. Bien, vámonos con lo que es la parte de nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura en este caso la he tomado un poco de la página de Alonso Fórmula porque me parece que está mejor explicado. En general, para los aldehídos, el nombre va a terminar en al, es decir, antes se llamaba butano, ahora se va a llamar butanal. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Por dónde se va a enumerar? Se va a enumerar por donde esté el aldehído. Ya estamos casi dentro de la escala jerárquica, vean la clase de los alcoholes, los aldehídos y las cetonas están por encima de los alcoholes, de la jerarquía de los alcoholes. Entonces, quiere decir que los aldehídos y cetonas son más importantes. Si tengo un aldehído, voy a comenzar a enumerarlo por el extremo que le dé a él la menor numeración, en este caso 1, 2, 3 y 4. Se llamaba butano, ahora se llama butanal. Si hay dos grupos aldehídos, se utiliza el término dial. Por ejemplo, aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, se llamaba butano, pero como tiene dos aldehídos, butano dial. Pero si son 3 o más grupos aldehídos, si ya no son 2, sino que tengo 3 o más, entonces se va a utilizar el prefijo formil. Bien, veamos este ejemplo, muchachos. Este en particular. Este otro es porque es cuando es utilizado como sustituyente, pero lo vuelvo a colocar en la clase que viene. En este caso, tengo una cadena que tiene 3 aldehídos. Voy a escoger la cadena más larga que tenga la mayor cantidad de aldehídos. Entonces vendría siendo esta que estoy señalando con mi puntero. Voy a tratar de darle a esta cadena la menor numeración, tanto a ellos como a los sustituyentes. Por casualidad aquí es simétrica, pero ya veremos otro caso. Entonces, él va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Este grupo aldehído pasa a ser un sustituyente. Está en el carbono 3, entonces digo 3-formil, porque ahora ese aldehído pasa a ser como un sustituyente y cuando es sustituyente se llama formil. Formil pentano, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Pentano dial, porque tiene un aldehído en esta punta y un aldehído en esta otra punta. Detengan el video, copien la molécula, hagan la numeración y coloquen el nombre. En este otro caso, lo voy a explicar en la siguiente clase. Bien, entonces, les muestro la tablita que está allí.
Carbono 1, carbono 2, se llamaba etano, tiene un aldehído, se llama etanal. ¿Cómo sé que es un aldehído? Tiene un carbono unido a un doble enlace oxígeno, tiene hacia un lado una cadena carbonada y hacia el otro tiene un hidrógeno. Y esa es la característica de los aldehídos. Él se llama 1, 2, 3 y 4, butanal. 1, 2, 3 y 4 sería butanal, pero tiene un doble enlace. Entonces, ¿en dónde tiene el doble enlace? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, indico 3-butenal. ¿Ok? O le pueden llamar del siguiente modo. Vamos a acomodarlo acá. Lo podemos llamar así. Vamos a llamar así. But-3-en-1-al. A veces este tipo de nomenclatura actual de verdad es como más bonita porque tienen menos posibilidades de equivocarse. A veces me gusta, la verdad, me gusta más. Ok. En este otro caso, tengo por acá un aldehído, carbono doble enlace oxígeno y hidrógeno, tengo un aldehído. Entonces, aquí tengo un triple enlace, acá tengo un anillo aromático. El aldehído es más importante. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ok? Entonces, indico en orden alfabético, digo, en el 3 hay un fenil. ¿Por qué es un fenil? Porque es un benceno y cuando el benceno actúa como sustituyente se llama fenil. Y no es lo mismo que el formil. Atentos, muchachos. Aquí se llama formil a un aldehído y es formil, mientras que el anillo es fenil. ¿Ok? Y entonces, en el 3 está el fenil, ahora en el carbono 1, 2, 3, en el 4 hay un alquino, entonces sería 4-pentinal. En este caso, este compuesto se podría llamar de la siguiente forma, voy a copiar esto, que ya tiene el tamaño adecuado, me gusta. Entonces lo puedo llamar, voy a quitar acá, antes del pen tengo en el 3 un fenil, ya no lleva P mayúscula, pen, en el 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, en el 4, un ino, y en el 1, un al. Entonces, esta es una posibilidad de nombre. ¿Okay? Continuamos. Acá tengo 1, 2, 3 y 4, pero tiene dos aldehídos. Profesora, ¿cómo sé que es un aldehído? ¿Cómo es que esto no es un alcohol? Dibújenlo a mano. Tengo un enlace con el carbono, uno con el hidrógeno, son 2. ¿Cuántos enlaces puede tener el carbono? 4. Entonces le faltan 2 que van unidos al oxígeno. ¿Ok? Entonces se llama butano, como tiene dos aldehídos, butanodial. Y en este caso, tengo un aldehído, hacia acá tengo un alquino y hacia acá tengo metilos. Cuento 1, 2 y 3 para el metilo, acá 1 y 2. Entonces la numeración vendría siendo por este lado, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ya sé que es de 6, que tiene dos aldehídos en los extremos, es hexinodial. ¿Por qué hexino? ¿En dónde tiene el hexino? En el carbono 2. En el 2 tiene un alquino, por eso se llama hexino. Y en el 4 tiene 4,4 dimetil. Como tiene dos metilos, uno acá y uno acá, entonces 4,4 dimetil en el 2 hexino
dial. Bien. En el caso para la nomenclatura de las cetonas, me gusta bastante la nomenclatura nueva, ¿ok? La nomenclatura nueva, pero bueno, cumplo con mostrarle un poco las dos. Acá tengo lo que es la acetona como que me divide, ¿sí? Y entonces vengo hacia un lado, tengo un grupo metil, metil, hacia el otro lado un propil, propil, cetona. Metil, propil, cetona, en orden alfabético, pero suele ser nombrado más habitualmente como derivado del hidrocarburo por sustitución del metilo por un CO utilizando la terminación ONA y su número de localizador. Es decir, por ejemplo, acá tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Entonces puede tener estos dos nombres. 3-pentanona, ahora termina en ona, o penta 3-ona. ¿Ok? Y este caso, esto ya lo voy a mencionar en un ejercicio que está más adelante. Entonces, tengo por aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esto es lo que conocemos como es propano, pero tiene una acetona, propanona. ¿Por qué no indico en dónde está la acetona? ¿Por qué no lo indico? Porque la acetona nunca va a poder estar para esta punta ni para esta punta. Está en el único carbono en el cual puede estar. Entonces, en este caso no tengo que indicar que la acetona está en el carbono 2. Se sobreentiende que está en el carbono 2. Ahora, o se llama propanona o lo conocemos como dimetilcetona porque hacia acá tiene un metil, hacia acá tiene otro metil, dimetilcetona, y esto es lo que conocemos como acetona, con la cual nos limpiamos las uñas. Bien, acá tenemos la butanona, porque 1, 2, 3 y 4. ¿En dónde está la acetona? En el carbono 2. Profesora, ¿y por qué no coloco que en el 2? Porque si esta acetona la coloco hacia este lado, igual vendría siendo 2, sería 1 y 2. Entonces, en este otro caso no tengo que especificarlo. Se supone que la acetona está en el único sitio donde puede estar. Si veo hacia acá hay un grupo metil, hacia acá hay un grupo etil, alfabéticamente digo etil, metil, cetona. Pero a partir de allí sí tengo que indicar en dónde está porque esta acetona se puede estar moviendo de sitio. Entonces, esta cadena de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 se llamaba pentano, pero tiene una acetona. ¿En dónde lo tiene? En el carbono 2. Entonces coloco 2-pentanona o puedo llamarle penta-2-ona. O le puedo llamar metil, porque aquí tiene un grupo metil, hacia acá tiene un propil, propil, cetona. ¿Ok? En este otro caso, visualizo, tiene una acetona, la acetona está más cerca de este extremo. Entonces él va a ser el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, si es de 4 se llamaba butano, pero tiene una acetona, ¿en dónde? En el carbono 2, ahora se llama 2-butano, pero tiene un alqueno, ¿en dónde? En el carbono 3, entonces, 3-buten, 2-ona, o but-3-en-2-ona, ¿ok? Este es un ciclo hexano que está, al cual está unido un doble enlace oxígeno. Entonces, esto es lo que se conoce como ciclo hexanona. Ciclo hexano, pero con una acetona, termina en ciclo hexanona. Acá tengo una acetona, tengo un alquino, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Es de 6, se llama hexano. Tiene una acetona hexanona, pero tiene un alquino en el carbono 1, 2, 3, 4, en el 4. Entonces, 4-hexin-2-ona o hex 4-in 2-ona.
¿ok? Viendo esto acá, entonces tendría que acomodar acá. Tendría que acomodar acá y lo colocan aquí como I. Bien. Ok. Y el otro nombre, si visualizo hacia acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, en el 2, 1 y 2, 2-butinil, hacia acá metil, cetona. Bien, entonces acá les coloco los ejercicios que están en el capítulo del libro para tener una comparación. Comienzo. Él tiene acá el hidrógeno, carbono doble enlace oxígeno, hidrógeno, tiene 1 y 2 carbonos, se llama etanal. En este caso, por ejemplo, me colocan una cadena de 4, 1, 2, 3 y 4. La cetona solamente puede estar en el medio, nunca va en las puntas. Así que se puede llamar 2-butanona o se puede llamar bután-2-ona. Muestro por aquí, en este caso es una cadena de 7, ya está numerado en color rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como tiene un aldehído, se debe llamar hectanal. ¿Ok? Ahora, me indican en dónde están los sustituyentes. Entonces, en orden alfabético, considerando el alfabeto, dicen en el 4, guión bromo, guión en el 3, guión metil. Cuando ya no hay más sustituyentes, se coloca pegado al nombre de la cadena principal. Entonces, metilhectanal. Acá, por ejemplo, tengo una cadena, ya está numerado, de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. La acetona, por supuesto, que está en el medio. Entonces, ya yo sé de por sí que es 3-pentanona. Acá está, 3-pentanona o pentan, aquí lleva el an, pentan 3-ona. Ahora, ¿tiene sustituyentes? Sí. ¿En dónde? En el 2 tiene un metil, en el 4 tiene un metil. Como es el mismo sustituyente, entonces digo 2,4 dimetil, ya no hay más sustituyentes, entonces el nombre va pegado. Dimetil pentan 3-ona. En este otro caso, tengo un aldehído. Acá está en una punta, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero la cadena tiene un doble enlace en el carbono 2. Entonces, como es de 5, se llamaba pentano, con el aldehído se llama pentanal, pero con el alqueno se llama pentenal. Entonces, en el 2-pentenal, o ellos le colocan pent 2-enal. ¿Sí? ¿Por qué no le colocan el 1 al, muchachos? Y bueno, es bueno que sigamos este tipo de nomenclatura, entonces vamos a cambiar los ejercicios que tenemos antes, porque es bueno que sigamos una misma nomenclatura para que ustedes luego en el examen no se confundan tanto. Entonces, ellos no le colocan el 1 porque se sobreentiende que el aldehído va en el carbono 1, entonces ellos no lo especifican, sino dicen en el 2-enal. Tomando en cuenta esto, nos devolvemos aquí, no sé si están viendo, entonces aquí le llaman 3-enal y aquí 4-enal. ¿Suena extraño? La verdad, suena un poco extraño. Pero bueno. Ok. Entonces, pen 2-enal. Acá tengo un ciclo hexano y tiene un aldehído. Cuando son ciclos, muchachos, cuando son ciclos y tienen un aldehído, coloco el nombre del ciclo y termina en carbaldehído. Entonces, ciclo hexano, carbaldehído. ¿Ok? Ahora, esto aquí, unido al ciclo, carbaldehído. Esto es lo mismo que les quería mostrar, que
que no es un OH, sino que es un carbono doble enlace, oxígeno e hidrógeno. Y quiero que lo vean. Este es el carbono, este que tenemos acá. Hacia acá un enlace, hacia acá dos enlaces. Me faltan dos enlaces más para el oxígeno. Entonces, por eso es que puedo distinguir que esto es un aldehído y no un alcohol. Ok. Y por este otro lado tenemos igual un ciclo que tiene directo el carbono con el doble enlace oxígeno. Entonces, esto es una acetona y esto es un aldehído. Podemos ver la diferencia. Entonces, esto que está aquí es un ciclo de 5, se llama ciclopentano, pero como tiene una acetona, ahora se llama ciclopentanona. Pero adicional tiene un metil. Entonces, ¿quién lleva la prioridad? El carbono 1 viene siendo la acetona y enumero en el sentido que le pueda dar la menor numeración posible al radical. Entonces enumero hacia acá y no hacia acá. 1, 2 y 3, digo 3-metil, ciclopentanona. Cuando ya no hay más sustituyentes, lo coloco pegado del nombre. Igual acá, tengo mi ciclo de 6, tengo la acetona, tiene la numeración 1, y acá tengo un alqueno, un doble enlace. Entonces, inicialmente sin el alqueno se llamaría ciclohexano, con la acetona ciclohexanona, pero con el alqueno, entonces allí cambia y se puede llamar 2-ciclohexenona, para decir que en el 2 tengo el doble enlace, ciclohexenona, o ciclohex 2 en 1 ona. Ahora, acá puedo ver un poco la diferencia de cuando tengo un aldehído y cuando tengo un alcohol, ¿sí? Véanlo, acá el carbono está unido con el grupo oxígeno a través de un enlace sencillo. Aquí está unido al carbono con un enlace sencillo, pero este carbono luego tiene un doble enlace oxígeno. Entonces, esto que tengo acá es un ciclo de 5, se llamaría ciclopentano, pero tiene un aldehído, ahora se llama ciclopentano carbaldehído. Pero tiene un alcohol, lo enumero para darle la menor numeración posible al alcohol. ¿Quién es más importante entre el aldehído y el alcohol o la acetona? El aldehído es más importante que una acetona y que un alcohol. La acetona es más importante que el alcohol. Entonces, cuando el alcohol está como sustituyente se llama hidroxi. Así que ahora le voy a decir, en el 2-hidroxi ciclopentano-1 carbaldehído. ¿Ok? Por aquí tengo un caso parecido. Tengo un aldehído, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, se llamaría butanal, porque tiene el aldehído, butanal. Pero tiene un grupo alcohol en el carbono 3. Entonces digo, en el 3-hidroxibutanal. En este caso, tengo también, muestro el caso de una acetona con un alcohol. Entonces, como la acetona está más cerca de este extremo, se enumera desde acá hacia acá. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena es de 5, se llamaba ciclopentano. Con una acetona, 1, 2, 3, 4 y 5. Como es de 5, se llama pentano. Con una acetona, pentanona. ¿En dónde está la acetona? En el 2. 2-pentanona. Pero esta pentanona tiene dos sustituyentes, el OH que se llama hidroxi y este que se llama metil. Entonces lo coloco en orden alfabético. 4-hidroxi, 4-metil, 2-pentanona. O 4-hidroxi, 4-metil, ya no hay más sustituyentes, lo coloco pegado, pentan, 2-ona. Y aquí tenemos una cadena de una acetona con un anillo.
Entonces este anillo pasa a ser un sustituyente. Entonces vengo y digo, en el carbono 1 hay un fenil, en el 1-propanona o 1-fenil, propan, porque la cadena es de 3, propan-1-ona. Por último, quiero mostrarles, bueno, cuando tengo algo que es parecido, pero que no, ya ustedes saben que esto es un benceno, un aldehído enlazado directamente al anillo del benceno se llama benzaldehído. Benzaldehído, ya no se llama así carbaldehído, no, benzaldehído. Y lo que les quería mostrar era esta molécula, qué pasa cuando tengo un aldehído y una cetona. Entonces, cuando eso sucede, el aldehído tiene la prioridad. Entonces, como él tiene la prioridad, yo lo enumero en este sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el nombre principal va a ser el del aldehído. Se llamaba pentano con el aldehído pentanal. Y cuando la cetona pasa a ser un sustituyente, se va a llamar oxo. Entonces digo, en el 4-oxopentanal. ¿Ok? Bueno, jóvenes, aquí dice cetona y aldehído, el aldehído tiene prioridad. Eso ha sido todo en la clase de aldehídos y cetonas. Allí les dejo el enlace con ejercicios. Ustedes pueden ir directamente al enlace, responden esto y la página les va a indicar qué ejercicios están bien, cuáles están mal, cuál es la opción correcta. ¿Ok? Así que espero que estudien. La verdad, la próxima semana hay test de compuestos oxigenados y son variados. Que tengan todos buen día, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por su